Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Les agradecemos su presencia. Luego, al término de esta sesión, va a dirigir unas primeras palabras el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, a hacer unos comentarios el ingeniero Jiménez Espriu. Se entregarán los estudios correspondientes y luego abriremos a unas pocas preguntas que tendremos la oportunidad de hacer debido a las cuestiones de tiempo. Damos la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, muchas gracias a todos por su asistencia y por su interés en esta reunión, en donde los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial y cámaras de distintas cámaras que forman CONCAMIN, ahora las mencionaré, hemos presentado al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes el resultado de los estudios que mediante expertos, los propios expertos de la Cámara de la Industria de la Construcción, de Canaero, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y algunas de los expertos que forman parte de las organizaciones que forman el Consejo Coordinador Empresarial hemos realizado. Agradezco la presencia del presidente de CONCAMIN, del presidente de CONCANACO, del presidente del Consejo Nacional Agropecuario, del representante del Consejo Mexicano de Negocios, don Emilio, del presidente de ANTAD, del presidente de los intermediarios bursátiles, del presidente de Canacintra, del presidente de Canaco Ciudad de México, el representante de COMSE y el representante de Coparmex, además del presidente de CEMIC, del presidente de Canaero, de las Cámaras Unidas del Transporte, de la Comisión de Transportes de CONCAMIN, del presidente de la comisión, de Cameitran, del director general de Canapat, el vicepresidente de Canacar y el director general de Asociaciones de Ferrocarriles, además del presidente de la Comisión de Aduanas de CONCAMIN y algunos miembros distinguidos de CONCAMIN y de las otras organizaciones que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial. Le agradecemos también la presencia del secretario propuesto, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y del subsecretario Carlos Morales. Hemos hecho una serie de estudios técnicos para aportar más elementos a la discusión pública sobre la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de México. Los estudios presentados analizan las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas por el presidente electo y llevadas a cabo en esta consulta por el ingeniero Jiménez Espriu. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto con las adecuaciones necesarias a su financiamiento, transparencia y características técnicas, o bien, en otra alternativa, operar con dos aeropuertos manteniendo la operación del actual aeropuerto Benito Juárez y habilitando la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial. Los empresarios sabemos de la importancia de la industria aérea para la economía mexicana. Este sector contribuye con casi el 3% del Producto Interno Bruto de la nación y genera un poco más de 1 millón de empleos directos e indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, somos conscientes de que su crecimiento se ha visto limitado por años debido a la saturación en el principal centro de conexiones de México y América Latina, el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy necesitamos detonar el potencial multiplicador de esta industria hacia el resto de la economía mexicana. El análisis realizado por el sector privado considera 13 variables que van desde la seguridad aérea y la capacidad del transporte hasta el impacto ambiental, pasando por las implicaciones económicas y el impacto social de ambos proyectos. A continuación les menciono las 13 variables. La seguridad como principal prioridad. 2. La capacidad de transporte de pasajeros con visión de largo plazo. 3. La importancia de un hub para México.
4, la incidencia en el desarrollo regional. 5, los costos de equipamiento, operación y economías de escala para las aerolíneas y pasajeros. 6, los ingresos derivados del patrimonio inmobiliario. 7, el financiamiento y fuentes de ingresos alternativas. 8, los aeropuertos como negocios rentables, altamente rentables. 9, la reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea y 3,000 familias del actual aeropuerto de Santa Lucía. 10, la consolidación de la infraestructura terrestre. 11, los costos de cimentación y hundimientos. 12, el impacto ambiental y medidas de mitigación. 13, las obras hidráulicas, lagos aledaños y conflicto aviar. Estos estudios coinciden con la visión de los colegios y asociaciones de ingenieros que han expuesto recientemente sus argumentos sobre la solución más viable, competitiva y de largo plazo para el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Concluimos que la mejor opción es continuar la construcción de esta obra de infraestructura en Texcoco. Las organizaciones internacionales con mayor experiencia en el desarrollo de aeropuertos, Mitre, IATA y NACO, diseñaron el espacio aéreo para el proyecto de Naim, lo cual permitirá mantener los más altos estándares de seguridad para el Valle de México. El nuevo aeropuerto es un proyecto rentable que podría generar más de $1,000 millones al año en beneficio para los mexicanos. Su costo total es de $13,300 millones y se estima que la inversión privada contribuya con un 70% o más del propio financiamiento. Por cada millón de pasajeros que usan el aeropuerto, se generan 1,000 empleos directos. Esto se traducirá en 70,000 empleos directos en la primera etapa del proyecto y 135,000 empleos directos en su fase final. Ya en su operación máxima podrá crear hasta 450,000 empleos directos e indirectos para poder operar. El nuevo aeropuerto posee ventajas en Texcoco en términos de capacidad de transporte de pasajeros, pudiendo crecer hasta llegar a 135 millones por año. En contraste, con el máximo potencial de 65 millones que presenta la opción combinada del actual aeropuerto y Santa Lucía. Adicionalmente, el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco mejorará los costos para las aerolíneas y por tanto los precios para usuarios. Permitirá una mayor conectividad con otros aeropuertos del país para fomentar la actividad turística y logística y la conectividad de las personas, posibilitando aprovechar la infraestructura terrestre con obras que pueden desarrollarse en un plazo corto y con capital mayoritariamente privado. Tiene además el potencial de beneficiarse de la posición geográfica del país para convertirse en el centro de conexiones de pasajero y logística de carga más competitivo o en el estándar competitivo a nivel internacional. En términos de costos, el Naim tiene asegurado su financiamiento a través de 150,000 millones de pesos de ingresos aeroportuarios ligados a la bursatilización de la TUA y de la fibra E, que se sustentan en las crecientes capacidades de movilización de pasajeros. El proyecto de Santa Lucía limita la posibilidad de obtener recursos por esta vía, dada la estrecha ampliación en la capacidad de transportación de Santa Lucía y las limitaciones del diseño del aeropuerto actual de la Ciudad de México para ampliar ingresos no aeroportuarios. Los costos de operación del nuevo aeropuerto serían también considerablemente menores a los actuales. Aproximadamente bajarían los costos de operación en un 25 al 30%. En términos ambientales, la opción de Texcoco
ya tiene 9 manifestaciones de impacto ambiental autorizadas favorablemente y se está avanzando en las medidas de mitigación requeridas. La opción de Santa Lucía no cuenta aún con estudios de impacto ambiental y sus costos y medidas de mitigación son desconocidos. La cimentación del aeropuerto en Texcoco ya tiene avances importantes de más del 50%. El impacto ambiental ya ha sido evaluado en el caso de Texcoco y hay medidas de mitigación en marcha, así como ya existen estudios y acciones que garantizan el funcionamiento hidrológico de Texcoco. Y en el caso del lago Nabor Carrillo, se han diseñado acciones de mitigación de riesgo aviar. Por otro lado, el Naim puede ser concebido como un proyecto que desarrolle de manera excepcional la región oriente del Valle de México, donde habita el 23% de la población del Valle de México, del Estado de México, en donde el 33% de la población tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Por tanto, la oportunidad de generar mejores empleos y opciones económicas para las personas de la zona sería una excelente oportunidad que se declarara una zona especial de impacto social para los 8 municipios conurbados al nuevo aeropuerto, de tal forma que incentive la generación de empleos formales bien remunerados y contribuya a la rehabilitación económica y social en una zona de alta marginación, con la generación de escuelas, clínicas, vialidades, servicios de agua potable, drenaje, para el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de la zona de estos municipios. Además de los estudios técnicos y financieros de las alternativas analizadas, desde el Consejo Coordinador Empresarial sugerimos también considerar el riesgo reputacional en las inversiones nacionales y extranjeras. Durante los últimos años se han utilizado instrumentos bursátiles que han conseguido alrededor de 150,000 millones de pesos en inversiones para el aeropuerto. El proyecto de Santa Lucía tendría mayores retos para su financiamiento en el mercado bursátil, por el desconocimiento y por la infraestructura limitada para el transporte de pasajeros. En el agregado, la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto representaría la pérdida de más de 120,000 millones de pesos, de los cuales una tercera parte correspondería a penalizaciones por el incumplimiento de contratos, legislación internacional. Sobre la base del análisis realizado, proponemos tomar 6 medidas clave. 1. Mantener la obra en donde se está realizando a fin de garantizar la capacidad de absorber la demanda actual y futura para los próximos 50 años, demanda de pasajeros y de carga. 2. Continuar la obra del aeropuerto actual, la que se está realizando, revisando los costos de los materiales, siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. No necesitamos un aeropuerto suntuoso, pero sí necesitamos uno funcional para asegurar el desarrollo de la aviación y del transporte para los próximos 50 años. 3. Revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la concesión parcial o total del aeropuerto. 4. Aumentar el alcance social del proyecto a través de una zona especial de alto impacto social, donde tengamos que impulsar el desarrollo y la generación de empleos bien remunerados en los municipios aledaños que hoy viven de alta marginación. Como les decía, en esta región vive casi el 30% de los habitantes del Estado de México. 1 de cada 3 personas ocupadas recibe menos de 2 salarios mínimos al mes y el 29% de la población de 15 años o más tienen educación básica incompleta. El 8% de los hogares donde hay niños comen una sola vez al día y 1 de cada 4 hogares no tienen lavadora,
1 de cada 9 hogares no tienen refrigerador, lo que significa una alta necesidad de generar empleos mejor remunerados y de impacto social en la zona. En esas condiciones, el potencial de transformación del aeropuerto de Texcoco es una oportunidad que debemos considerar y no dejar pasar. No suspender la obra. El costo de suspensión en términos financieros y de tiempo es extremadamente alto en cualquier fase. Adicionalmente, se retrasaría la solución a la saturación del actual aeropuerto que limita la generación de beneficios para la población mexicana. Y por último, sexto, considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción. Tenemos que considerar las consecuencias con acreedores y contratistas, pero sobre todo el riesgo reputacional en perjuicio de México y de futuros proyectos de alta envergadura como este. El Naim es un proyecto con el que ganamos todos los mexicanos. Tendrá un efecto multiplicador en nuestra economía y permitirá impulsar el empleo, nuevas oportunidades de empleo a través de nuevas inversiones, el turismo y el comercio. Los invito a todos a que consulten los estudios completos una vez que los revise el equipo del secretario propuesto. Los publicaremos en la página del propio secretario exprofeso para esto y la página del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora entregaremos al secretario propuesto los estudios que hemos realizado en conjunto, los estudios completos para su revisión, que ha hecho con Camín y las organizaciones del transporte, CEMIC, Canaero y un grupo de expertos que el Consejo Coordinador Empresarial y sus organismos hemos consultado. Le he entregado al secretario propuesto las propuestas de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y ahora procedemos a entregarle de Canaero y el resto de los estudios que CEMIC nos preparó. Gracias, secretario. Muchas gracias. Le damos la palabra al ingeniero. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por su presencia y por su permanente interés en este tema de la solución de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Hemos tenido una muy grata charla, nos han dado sus puntos de vista y como ha expresado el señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nos ha entregado, además del resumen que ha leído ante ustedes, los documentos que produjeron las cámaras que conforman el Consejo y que analizaremos con todo detalle. Como saben ustedes, estamos en un proceso que hoy se ha ya traslapado en relación con la recepción de puntos de vista de grupos organizados, como se hizo antes con las organizaciones de ingenieros, ahora con las organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial, y hemos recibido algunas otras aportaciones de grupos interesados en el proyecto. Toda esta información está subiéndose, como ustedes lo saben, a la página del Liceo López Obrador que se ha abierto para este tema. Vamos a analizar, como dijo el actuario Castañón, cada uno de los documentos, porque habrá detalles importantes, como sucedió en el caso de los ingenieros, que en los anexos hemos encontrado temas de enorme interés sobre los cuales estamos profundizando
para poder informar a la comunidad nacional sobre las ventajas y las desventajas de las propuestas que se hacen para la solución del problema de la saturación. Yo quiero públicamente agradecer a todos los participantes en este proceso en relación con el Consejo Coordinador Empresarial, su interés, su dedicación y su esfuerzo para entregarnos estos documentos y hacer un análisis detallado sobre diferentes temas. Nos parece de la mayor trascendencia el que en este caso, como ha sido expresado por el presidente, se planteen no solo los temas del aeropuerto mismo, del polígono del aeropuerto, sino de los impactos y las consecuencias del aeropuerto que están fuera de lo que pudiéramos llamar el presupuesto de la construcción del nuevo aeropuerto, y me refiero a él porque es la propuesta que el Consejo Coordinador hace, que es continuar las obras del aeropuerto que se construye en Texcoco. Y leyó el señor presidente una serie de puntos en los cuales establecen sus más importantes observaciones. Yo quisiera referirme a la primera, que es el tema de la seguridad aérea. Y me quiero referir porque en la lectura de un siguiente documento, el que presentó la Canaero, señala sobre el tema de la seguridad aérea, y ahí hay una orientación implícita en el sentido de que no existiría en la otra opción seguridad aérea, o cuando menos la pone en estado de dudas. Yo aquí sí quiero ser muy claro en el sentido de que las propuestas que se planteen, las opciones que se van a plantear a la consideración de la ciudadanía a finales de octubre, tendrán como condición necesaria y absolutamente inaplazable el tema de la seguridad aérea. No, obviamente no propondríamos a la comunidad nacional orientarse por ningún proyecto que tuviese el más pequeño, la más pequeña duda en relación con la seguridad aérea. Las opciones que se planteen tendrán una absoluta seguridad aérea. Aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha indicado sobre los temas del aeropuerto, por qué se inclinan por él, y sobre temas importantes, recomendaciones importantes en relación con el desarrollo regional, con la mitigación de los impactos ecológicos y urbanos, y sobre la consolidación de la infraestructura terrestre que debe plantearse para hacer efectivo y eficiente el aeropuerto que proponen. Pero también sugiere, cosa que nos parece de la mayor trascendencia, revisar los costos, porque no necesitamos, dijo, un aeropuerto ostentoso, sino un aeropuerto seguro y un aeropuerto eficiente. Vamos a analizar con todo cuidado la información para llegar a la consulta ciudadana con opciones en donde definamos las ventajas y las desventajas en la forma más objetiva. Yo aprovecho esta ocasión con ustedes, señores representantes de los medios, para solicitarles, ya lo hemos hecho y hemos tenido una magnífica reacción en el sentido de divulgar y difundir la información, pero para solicitarles el mayor esfuerzo de objetividad, y si hay alguna duda, pues que nos la consulten, porque de la información que ustedes transmitan dependerá la buena posibilidad de los ciudadanos para pronunciarse adecuadamente. Y lo digo porque hemos estado en algunos programas de televisión en donde
por alguna especial actitud de alguien, le dan un mayor énfasis a un problema o el mayor énfasis a una ventaja que a otras. Tenemos instrucciones del licenciado López Obrador de buscar la mayor objetividad posible en el planteamiento de las opciones, en la definición equilibrada de las ventajas y las desventajas, que sea objetiva, que sea transparente y que las ventajas y las desventajas sean mesurables, que sean comprobables. Si tienen ustedes alguna duda en relación con alguna de las manifestaciones que haga alguno de los grupos o que hagamos nosotros en los planteamientos, por favor, consúltenla, porque aquí sí el trabajo de ustedes va a ser muy decisivo para una buena solución al problema que tenemos. En el día de hoy y en los documentos con mayor detalle se plantean pues muchas cosas que no se habían planteado antes. Por ejemplo, hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial sugiere la creación de una zona especial que no se había planteado así, una zona especial que tenga ventajas para atender los impactos sociales de una obra como la que estamos planteando para resolver este problema. Estamos nosotros y nos hacen una serie de recomendaciones, como de hecho los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles o la Academia de Ingeniería nos dijeron: nosotros nos inclinamos, dadas las tales cuales circunstancias, porque se siga la construcción del aeropuerto. Sin embargo, y hay varios sin embargos diversos de cada una de las organizaciones, sin embargo, deben considerar, como lo ha hecho hoy el Consejo Coordinador Empresarial, de todas las consideraciones que debemos hacer para que la solución final sea, como propuso el señor presidente electo, la mejor para la nación. Nosotros nos comprometemos a hacer rápidamente un primer análisis de esta documentación para informarle al señor presidente electo del resultado de los trabajos de las cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial, para hacerle un resumen, para subirlo a la página, y lo subiremos, como hemos convenido con el Consejo, con todos los anexos, con todos los documentos que apoyan la propuesta del Consejo. Esto estará en un par de días o tres ya subido todo a la página del Consejo y del presidente electo. Así es que yo públicamente les reitero nuevamente mi agradecimiento por su esfuerzo, por su interés y por las aportaciones que nos hacen para seguir con el análisis más detallado y más responsable de esto. Quiero finalmente decirles que, porque ayer se corrió la noticia de que yo había dicho que tal vez no hiciéramos consulta, tuve algunas recriminaciones por ahí de que ¿por qué dije eso? Y le dije, pues porque no lo dije. Si alguna cuestión corrió, va a haber consulta, será una consulta informada y será una consulta ciudadana que todavía no sabemos exactamente cómo la vamos a hacer y qué vamos a solicitar, qué vamos a preguntar, porque en el análisis de esto y en las mesas que estamos realizando, que están realizando los medios de comunicación, que están realizando organizaciones de la sociedad, están apareciendo nuevos temas, estamos resolviendo algunas dudas, nos están apareciendo otras, y todo esto tendrá que ser el alimento de lo que consultemos. No vamos a consultar de ninguna manera sobre cuestiones de carácter técnico, decir si les parece bien la mecánica de suelos que se utilizó, las estructuras que se plantearon para la terminal, o si está bien
definida la arquitectura del espacio aéreo. Eso no lo vamos a preguntar, no tenemos por qué preguntar eso, ni aspiramos a que nadie lo resuelva. Preguntaremos aquello que es conducente en relación con los impactos de toda índole, sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, que una obra de esta magnitud tiene para la comunidad. Eso es lo que preguntaremos, y el licenciado López Obrador asumirá la respuesta ciudadana como la decisión del gobierno, y el gobierno asumirá en ese caso la total responsabilidad de llevar a buen efecto o al mejor efecto posible la decisión que se tome. Así es que muy agradecidos por su interés y por su presencia, más agradecidos estaremos con la información que ustedes den en la forma más objetiva, más transparente y más sincera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas registradas. Si les parece, las hacemos todas juntas para su respuesta, empezando por Verónica Gascón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Gascón, del periódico Reforma. Más allá de la realización del nuevo proyecto del aeropuerto, ¿cuáles serían las alternativas que se tienen para aliviar la saturación de la terminal aérea? Porque eso es, bueno, una situación que ya urge y que está causando problemas. ¿Cuál sería el planteamiento del sector privado a ese respecto? Y una más, bueno, ¿cuál sería el escenario que se podría que ustedes imaginan en caso de que en la consulta resulte que se inclinan por Santa Lucía y que se tendría que cancelar el proyecto de Texcoco? Continuamos con Miguel Ramírez, por favor. Bueno, a mí me gustaría saber cómo va la parte de la conformación del equipo que va a formar el gobierno para el análisis del nuevo aeropuerto. Que estaban diciendo que iban a tener un nuevo equipo ustedes para hacer su análisis técnico, que iban a contratar chilenos y que se iban a asociar con unos mexicanos, hasta donde tengo entendido. Y la parte técnica nos estaban comentando los especialistas que en Santa Lucía se tendría la misma saturación aérea que en el actual aeropuerto, o sea que no tendría un caso hacer un gasto ahí. Gracias. Vamos una más, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Pablo II de Fortuna y Poder. A mí me gustaría saber, en el sentido de que ya varias encuestas están señalando darle continuidad a este aeropuerto, al de Texcoco, a la construcción, ¿qué opinión le merece sobre de las encuestas que ya se están realizando? Y ya lo señalaba el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, si se tiene, pues no se tiene un estudio del impacto ambiental. ¿Ustedes cuándo tendrían programado ya tener este estudio de Santa Lucía? Muy amables, gracias. Si me permiten una última para ya cerrar la ronda, con Lilia González, por favor. Gracias. Lilia González, del Economista. Don Javier, me gustaría saber sus argumentos respecto, después de escuchar la postura del CCE, ¿por qué defender Santa Lucía? Primero. Y segundo, para el CCE, ¿qué implicaría para los empresarios el hecho de que la consulta resultara que Santa Lucía fuera la opción? ¿Seguirían invirtiendo? Gracias. Gracias. Para dejar a don Javier que cierre las respuestas, hago algunos de los comentarios que me solicitaron, y si alguno de los presidentes quiere complementar, se lo agradeceré. Durante la reunión y la reunión anterior que tuvimos con el ingeniero Jiménez Espriu, las 2 reuniones hemos hablado de que independientemente de la obra, de continuar con la obra de Texcoco o empezar los estudios y el tiempo que se tarden y después la construcción de la obra en Santa Lucía, en esas 2 alternativas hay una saturación del aeropuerto actual de la Ciudad de México, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que trabajar con las líneas aéreas y los involucrados para fortalecer el sistema aeroportuario alrededor de la Ciudad de México y encontrar soluciones, digamos, temporales que mientras tengamos la solución definitiva.
Hay que recordar que la alternativa de construir un aeropuerto en Santa Lucía y el tiempo que nos tome en coordinación con el aeropuerto actual de la Ciudad de México nos lleva a crecer de 44 millones de pasajeros que se están moviendo actualmente en la Ciudad de México a 65 millones de pasajeros con la obra complementaria de Santa Lucía, es decir, crecer un 50%. La obra en sus dos fases del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Texcoco, nos lleva a transportar 135 millones de pasajeros, lo que significaría que la alternativa Santa Lucía y actual aeropuerto estaría saturándose al nivel que hoy está saturado el actual aeropuerto. En 7 años, entre 5 y 10 años estaría saturado. La alternativa de construir una fase y la segunda fase de 70 millones para 70 millones de pasajeros y una segunda fase a 135 millones de pasajeros nos lleva a sustentabilidad de al menos 40 años en el crecimiento programado de nivel de pasajeros que visiten y se transporten a otros lugares o visiten la Ciudad de México. El impacto de la alternativa de Santa Lucía, suspendiendo las obras del actual aeropuerto de la Ciudad de México, significa dos dimensiones. Significa un impacto de 120,000 millones de pesos, dentro de los cuales 40,000 serían de multas y recargos a los contratos que ya están comprometidos, y tendría un impacto reputacional para el financiamiento internacional de nuevos proyectos de infraestructura en México, ya sea ferroviarios, grandes proyectos portuarios o grandes proyectos de conectividad carretera, que requieren de financiamiento internacional. De hecho, requieren de varios actores de financiamiento internacional mediante mecanismos que confluyan a poder financiar grandes obras como es el aeropuerto o pueden ser las que mencioné. Entonces tiene estas dos dimensiones que lo señalamos en el estudio y que al mismo tiempo brindamos mecanismos, sugerimos mecanismos de bursatilización, de tal forma de que los recursos fiscales ya no tengan que dirigirse hacia lo que resta de la construcción del mismo aeropuerto, que sean recursos financieros bursatilizados, que encuentren mecanismos para la captación de esos recursos y que puedan efectivamente pagarse con la operación del mismo aeropuerto, operación directa o operaciones periféricas naturales de un aeropuerto, un gran aeropuerto que sería el hub más importante en toda América Latina. Esos son mis comentarios, que creo que es lo que nos preguntaron. Si me faltó algo o si los presidentes quieren tomar la palabra, se los agradezco y dejaremos al ingeniero Jiménez Espriu para el final. Pepe Méndez Fabre, de los intermediarios bursátiles. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En relación a la pregunta que hacía Lilia, yo creo que es muy importante. Me siento un poco como comparando peras con manzanas. El aeropuerto actual, el proyecto actual, ha sido ya analizado por el sector financiero y por el sector bursátil, y no nada más ha sido analizado, sino ya hay financiamiento sobre él, una fibra, hay bonos verdes. Entonces la información que tenemos del aeropuerto, del proyecto actual, es muy importante en el sentido que lo vemos como factible, financiable, conocemos los estimados de flujos y ya se analizó y estimamos que puede ser un proyecto muy interesante para los inversionistas nacionales, para los inversionistas internacionales, para nuestros inversionistas mexicanos institucionales, para ser financiado por varias vías, inclusive como concesión puede ser financiado por el mercado o inclusive puede ser financiado por parte del sector bursátil si se llegara a colocar el aeropuerto, como han ocurrido otros proyectos. Hay otros aeropuertos en México colocados exitosamente en el sector bursátil, con mucho éxito. Entonces, con la información que tenemos de este proyecto, la respuesta sería sí, este es financiable, este puede ser bursatilizable, de hecho ya se empezó, como lo mencionaba. Y
La comparación me cuesta mucho trabajo contestar que no va a ser, puesto que no tenemos a profundidad todavía la información del otro para saber si va a ser o no financiable. Lo que sí sabemos es que teniendo los flujos, que aquí ya conocemos unos flujos únicos, el que tuviéramos los flujos separados en 2 aeropuertos, de antemano sí podemos decir que sería más difícil poder llevar a cabo el análisis para tener en una sola unidad los flujos suficientes para que esto fuera bursatilizable. Con lo que tenemos hoy, y perdón que sea yo reiterativo, sí se ve que pueda ser un financiamiento exitoso a través de los mercados financieros y en particular a través del mercado de valores. Y un punto más, sentimos que de colocarse el aeropuerto de Texcoco, pues tendríamos una democratización de las inversiones, porque como se ha hecho en Colombia, como se ha hecho en Brasil, cuando ocurren esas colocaciones de manera exitosa, los mismos trabajadores de estas empresas acaban siendo también socios de estos negocios. Entonces se logran varias cosas, se logra transparencia, se logra gobierno corporativo, se logra una colocación eficiente y no se pierde el control de la inversión y los trabajadores forman parte de esta inversión. Creo que con esto traté de contestar la pregunta. Por tanto, entonces, si el aeropuerto actual en construcción es financiable, es sustentable, es más eficiente y tiene una visión de cobertura de más largo plazo, nosotros recomendamos continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco y buscar la mayor eficiencia en su inversión, pero la mayor funcionalidad para los mexicanos. Ingeniero. Pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial no contestó la última pregunta. Se le va a contestar el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. No, porque le preguntaron a usted que si la decisión final fuera Santa Lucía, que si los empresarios iban a seguir invirtiendo en México. Es una buena pregunta, gracias, ingeniero. Entiendo que le interese, pero depende de usted, porque en caso de que decidieran finalmente ir a Santa Lucía y reforzar el aeropuerto actual de la Ciudad de México, dependería cómo cerrarían, bajo qué condiciones cerrarían las obras del actual aeropuerto, cumpliendo con los contratos, cumpliendo cabalmente lo comprometido como Estado mexicano y las condiciones para la nueva inversión. Generar confianza, siempre generando confianza, tendrá la inversión del sector privado. No existe la confianza todavía. Estamos trabajando. Bosco quería, antes de, si me lo permite. Pues como ciudadano y como presidente del Consejo Nacional Agropecuario, la verdad lamentamos mucho que desde el año 2000 el proyecto más importante del sexenio no avanzara. Creemos que hoy México lo que está deseando es salir del subdesarrollo. Queremos inversión, queremos flujos, queremos pues proyectos de largo plazo que generen oportunidades. Como piloto, les puedo decir que es una pena llegar, ahora que hemos estado viajando mucho en los temas del Telecán y demás, llegar y estar en patrones de espera, porque está saturado el aeropuerto. En las calles de rodaje a veces son 30, 40 minutos para salir, o son otros 30, 40 para llegar. Y creo que México se merece una oportunidad. Lo que desde el Consejo Nacional Agropecuario pedimos es que esa oportunidad sea en base a ciencia, sea en base al conocimiento y a la mejor decisión para nuestro país que genere desarrollo. En nuestra parte importante de movimientos de carga internacional, de lo que son fresas, frambuesas, berries, aguacates, nos interesa tener mejores precios. El tener aeropuerto como el que tenemos nos encarece mucho el flete aéreo, queremos más competitividad, abrir mercados, diversificar mercados y sobre todo, reitero, queremos salir del subdesarrollo en donde nos encontramos. Gracias. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio. Se ha hablado mucho de las razones técnicas y financieras y también de la manera en la que se podría realizar la obra. Hay un aspecto del que se ha hablado poco, pero que creemos que es muy importante, que es sobre el turismo. El turismo que se ha vuelto un motor de la economía en México y que la vocación del país da para mucho más en esta materia, se vería beneficiado de que la concentración de la conectividad que se tiene en la zona metropolitana de México, o sea, estuviera concentrada en un solo punto y no tuviera que haber transportación terrestre entre un aeropuerto y otro aeropuerto. O sea, ese sería un argumento más que no se ha mencionado en esta charla
y que también consideren, o sea, que la conectividad como concentración que se tiene en la Ciudad de México. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Miren ustedes, trataré de contestar las preguntas que aquí se plantearon. Verónica nos pregunta sobre la saturación y el escenario de Santa Lucía. ¿Cómo vamos a resolver la saturación? Creo que es una pregunta fundamental por las siguientes razones. En primer término, si la decisión que se tomara finalmente fuese la que propone el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, la de continuar con las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la obra estaría en operación, en el mejor de los casos, en 2020, a fines de 2023 o 2024. Estamos hablando de todo el sexenio, de 6 años. Esto porque en los últimos análisis que se han hecho, hubo una polémica que se planteó sobre el avance de la obra. Lamentablemente la obra se ha retrasado por cuestiones de carácter técnico, fundamentalmente porque la construcción es muy complicada en el suelo del lago de Texcoco, y se ha retrasado la obra. La obra estaría, repito, en el mejor de los casos, según dice el gerente de proyecto, a finales de 22, ¿no? A finales de 22. Si no hay ninguna contingencia. Entonces, independientemente de la solución que se toque, es absolutamente necesario rehabilitar, hacerle cirugía mayor al aeropuerto Benito Juárez. El aeropuerto Benito Juárez seguirá funcionando necesariamente los próximos 6 o 7 años. Entonces, no podemos manejarlo como está, ni podemos señalar que ya no vamos a permitir que vengan más pasajeros o más vuelos. ¿Esto cómo se puede solucionar? Estamos estableciendo un proyecto para revivir el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Tenemos que rehabilitar el aeropuerto Benito Juárez, tenemos que reincorporar seguramente el aeropuerto de Toluca. Este año el aeropuerto Benito Juárez recibirá 48 millones de pasajeros, el aeropuerto de Toluca 600,000. Pero el aeropuerto de Toluca hace algunos años recibía 4 millones de pasajeros, entonces ahí hay un espacio para traer más y se puede ampliar hasta 8 millones de pasajeros muy probablemente. Con eso tendríamos los 50 y tantos millones de pasajeros con el aeropuerto actual y con el de Toluca. Pero además tenemos que mejorar la operatividad del aeropuerto de la Ciudad de México. Y para esto hay varias cosas que vamos a hacer. Uno de ellos es la instalación, el planteamiento, la operación de nuevas tecnologías aeroportuarias, modificar los sistemas de aproximación, los sistemas de control del espacio aéreo, de control de los aviones, con tecnologías modernas que no han sido utilizadas en el actual aeropuerto. No sabemos por qué. Esto va a permitir que haya una mejor operación del aeropuerto, del espacio aéreo, y además la instrumentación de métodos internacionalmente ya aceptados que no hemos nosotros incorporado lamentablemente para la mejor operación del aeropuerto en sí, de las terminales y de los sistemas que dan agilidad y eficiencia a los aeropuertos. O sea, tenemos que rehabilitar y modernizar el aeropuerto actual de la Ciudad de México a fortiori. No tenemos otra alternativa, y reincorporar el sistema aeroportuario mexicano. Eso independientemente de que la solución fuese ese aeropuerto y Santa Lucía, o de que la solución fuese sigamos
con las obras del nuevo aeropuerto de México. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que abordar el problema y tenemos que invertir, cosa que debiera estar prevista con el propio TUA del aeropuerto. Tenemos que invertir en el aeropuerto y tenemos que atender pues los aspectos financieros en vista de que la TUA está ya comprometida a través de un fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto, como está comprometida en el futuro la TUA del nuevo aeropuerto en caso de que se fuese esa la solución. Yo aquí sí quisiera señalar también, nos quedó clara mi respuesta. Sí, bueno. ¿Cómo está la conformación del grupo que está viendo el tema? Dice que si vamos a contratar chilenos, no vamos a contratar chilenos. O sea, los asuntos que estamos estudiando con el equipo que va a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con los apoyos técnicos que tiene este país. Estamos muy en vinculación con las gentes propias del aeropuerto, con las gentes que ahí trabajan, pero estamos también con los colegios de profesionales, que son nuestros asesores. Estamos en contacto directo con el Instituto de Ingeniería de la Universidad, que ha tenido una parte protagónica en el aspecto de la construcción del aeropuerto, y estamos en contacto con las autoridades ecológicas, porque si bien es cierto que hay manifestación, 9 MITs, también es cierto que las manifestaciones de impacto ambiental tienen que actualizarse cada 6 meses, cosa que estamos viendo, y estamos viendo qué es lo que se tiene que hacer, pero tenemos en el grupo que está apoyando al licenciado López Obrador gente muy capacitada en el aspecto ecológico. O sea, estamos atendiendo esto. En el caso muy concreto de la seguridad del aeropuerto, de la posible combinación del aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto de Benito Juárez, estamos en este momento en contacto con la OACI, con la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, para la confirmación de nuestra propuesta, que es en donde intervinieron en algún momento algunos especialistas chilenos, pero no hemos contratado a nadie, ni vamos a contratar a nadie de ellos. Estamos con la OACI viendo la solución a ese problema y la confirmación de que el presupuesto que nosotros tenemos de la posible de la convivencia entre los dos aeropuertos es válida, y lo estaremos haciendo. Con esa confirmación es que vamos a plantear el tema de la opción con la absoluta seguridad a la que me he referido. ¿Qué opino de las encuestas que se están llevando a cabo? Miren, hay una encuesta que hizo Parametría sobre la encuesta. Y entonces habló del interés de la gente en ser consultada. Y en esa encuesta de Parametría se plantea que el 70% de la población dice que sí, que es conveniente ser consultado. Ese es por un lado. Por otro lado, hay estas encuestas a las que usted se refería, muy concretamente ayer la de Mitowski, que dice que no me acuerdo las cifras, pero bueno, que se inclinan la mayor parte de los encuestados porque se siga la construcción del aeropuerto. Con toda franqueza, no sé cómo está la encuesta. Y si ahorita me dicen, haz tú hoy una encuesta, no sé en ese momento qué preguntar. Y en la forma que se pregunte. Por eso nosotros vamos a hacer una consulta ciudadana y estamos viendo cuál es la mejor forma, en función de las ventajas y las desventajas de cada opción, ver qué es lo que vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar. No queremos, por instrucciones muy concretas del señor presidente electo, no queremos que en la forma de preguntar o en la forma de encuestar se induzca a una de las opciones, sino que haya una magnífica información para que la gente asuma su posición en función de la información que tiene. Y ahí es en donde les digo que la
actividad de ustedes es absolutamente fundamental. En la medida en que la información que ustedes dan, nosotros no la podemos dar sino a través de ustedes o a través de las redes, que la información, en la medida que esta sea objetiva y sea clara, va a estar mejor, mejor informada la comunidad. Y por lo tanto no tengo ninguna opinión en relación en este momento con las encuestas, porque en función de lo que se pregunte y a quién se le pregunte es lo que vamos a ver. ¿Por qué defender Santa Lucía? Nosotros hemos querido ahora, porque tenemos un problema en relación con la operación, el mantenimiento de la terminal, como se está planteado, del nuevo aeropuerto. Desde un principio vimos cuáles son los inconvenientes y cuáles eran las opciones. Estamos planteando las opciones. Hoy, esto fue en un momento una bandera política, queremos despolitizar el asunto y plantear con toda objetividad las opciones, para ver cuál es la mejor opción para México. Comentábamos antes de que ustedes entraran que, según nosotros, la decisión de haber hecho el nuevo aeropuerto en donde lo están haciendo, fue una mala decisión por el sitio. Yo he repetido y se los he dicho a ustedes en muchas ocasiones que creo, no creo, estoy cierto, porque me lo han dicho los mejores expertos que tenemos, y mire que hay buenos expertos en ese aspecto, que el sitio en donde se está construyendo el aeropuerto es el peor sitio de la ciudad de la República Mexicana para construir un aeropuerto. Es muy difícil encontrar uno peor para la construcción y para mantenerla y para operarla, independientemente de los impactos que esto tiene. Pero en fin, estamos ante una situación de hecho que se está construyendo el aeropuerto y que tenemos el otro, pero que los dos no pueden funcionar juntos, eso sí. O sea, el nuevo aeropuerto y el aeropuerto de la ciudad no pueden, y estamos buscando otra opción. Entonces queremos hacer ese planteamiento y, dentro de dos decisiones que no son las mejores, encontrar la menos mala y mejorarla en lo posible. El propio Consejo Coordinador Empresarial nos ha hecho una serie de sugerencias para, en caso de irnos por la solución que ellos proponen, mejorarla en los aspectos de costos financieros, sociales, etcétera. Entonces, yo quisiera aclarar una cosa, porque son datos que son importantes. El otro día salió un dato ahí que de cuánto iba a costar Santa Lucía, que no tiene nada que ver con la realidad, y lo tomaron en algunos medios y lo publicitaron, y entonces esto nos creó hasta algún conflicto gremial ahí con mis colegas ingenieros civiles. Pero yo sí quiero decir, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que entre los inconvenientes, que los manifestamos desde un principio con toda seriedad y con toda objetividad, hay una pérdida de recursos en caso que se opte por Santa Lucía, de lo que ya está invertido ahí, de lo que ya se gastó y de lo que cuesta el cancelar eso. Él habla de 120,000 millones, yo hablé de 100, estimamos que 100 son suficientes. Se han invertido 60,000 millones de pesos, están enterrados literalmente hablando, porque son en los cimientos, ¿no? En los cimientos de las pistas, y en los cimientos de la terminal, y en los cimientos de las plataformas. En la terminal no se ha llegado más que al piso del sótano, todo lo demás está enterrado, ¿no? Son 60,000 millones de pesos. Y estimamos 40,000 millones de pesos que puede haber de lo que se llaman los contratos de gastos no recuperables. O sea, contratados con las empresas, que ellas a su vez han hecho compras que aún no tienen y que ya no pueden recuperar. O sea, se mandaron a hacer una estructura sofisticada y compleja en algún lado, pues, y no la han puesto, pero la tienen que pagar. Entonces, son gastos recuperables. No hay multas ni penalizaciones, no existe esto en los contratos del aeropuerto. En los contratos del gobierno, cuando hay una cuestión de interés público, como es el caso, no hay penalizaciones, pero sí hay este costo que nosotros estimamos es de 100,000 millones de pesos. Y creo que son los comentarios que yo haría, las preguntas, y les agradezco su interés, y otra vez la exhortación a informar. Usted menciona de algunos especialistas, si nos pudieran nombrar a sus especialistas para que también nosotros seamos objetivos en ese sentido.
Pues, si quieren le mando la lista porque son como 50. Sí, cómo no. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia. Gracias.